Bueno, muy buenas tardes para todos los que están viendo esta invitación tan cordial que nos hace Globo Enfoques y su director Daniel Vanegas. El día de hoy es martes de penal y vamos a tratar en este segundo bloque la imputación y los hechos jurídicamente relevantes en el proceso. Estamos en compañía de un gran docente, el profesor Andrés Felipe Arango, abogado penalista y docente universitario. Profe, bienvenido. Mariana, muy buenas tardes para ti, para todos los amigos de Globo Enfoques y todas las personas que se conectan en este momento con nosotros. Como siempre, muy contento de acompañarlos, deseándoles que este inicio de año sea próspero para ustedes y que podamos sacarle el mayor provecho posible. Listo, profe. Entonces, por acá nos están saludando por el chat. Ya la gente está como esperándonos. Si quieres, damos inicio. Listo. Bueno, vamos a iniciar, digamos, con esta charla y en el desarrollo del semestre hablar sobre un tema que me ha apasionado desde el año 2012-2013 aproximadamente y que fue un producto de investigación durante bastante tiempo y que hoy por fortuna podría decir que todo aquello que se fue planteando en algún momento se fue convirtiendo en una realidad jurisprudencial y nos hemos venido dando cuenta de la importancia de la imputación de cargos. Hoy conocida más esa importancia de la imputación de cargos a través de ya el famoso concepto de los hechos jurídicamente relevantes dentro del proceso como tal. Vamos a ir desarrollando un poco esta serie de ideas y vamos a mirar a qué punto debemos llegar. Espero no aburrirlos mucho, pero la idea es que nos enfoquemos en la importancia y en la relevancia de la imputación de cargos dentro del proceso penal. Y ahí de alguna manera vamos a conectar el derecho penal sustancial con el derecho procedimental y el derecho procesal como tal. La importancia del derecho procesal no es en sí el procedimiento, sino la satisfacción de las garantías que todas las personas tienen dentro de un proceso. Y eso es un poco lo que vamos a analizar. Para quienes no me conocen, mi nombre es Andrés Felipe Arango Giraldo, mi correo electrónico, el Instagram y como tal mi cuenta de Twitter para cualquier tipo de interacción. Y como las personas que me conocen lo saben muy bien, generalmente invoco dentro de la relevancia de uno de los temas procesales de mayor importancia el concepto de congruencia o el principio de congruencia, consonancia o coherencia, que de alguna manera es una garantía de las personas que intervienen en cualquier tipo de proceso y que tiene diferentes matices. El principio de congruencia lo que nos dice es que de alguna manera quien comparece a un proceso puede esperar de alguna forma que el fallo sea coherente en la persona que resiste o que pretende, en los hechos que son objeto de investigación o en los hechos que son objeto de juzgamiento y en lo que realiza la pretensión como tal. Desde ya vamos a decir que la importancia de la imputación de cargos es capital dentro del proceso de naturaleza penal. ¿Por qué razón? Porque la imputación de cargos o su equivalente en el procedimiento penal especial abreviado, que es el traslado de acusación, fija dos grandes porcentajes de ese principio de congruencia o dos de sus más importantes matices. El principio de congruencia personal y el principio de congruencia fáctica. Como veremos un poco más adelante, la congruencia jurídica es más o menos flexible dependiendo de la legislación, me refiero a diferentes países, y dependiendo de los momentos históricos en los que ha trasegado nuestra jurisprudencia. Pero en términos sencillos, con la imputación de cargos se generan dos bastiones inamovibles. La persona que es objeto de vinculación procesal es y será siempre la misma persona que se va a investigar dentro del proceso. Así lo refiere el contenido de nuestro artículo 288, numeral primero, cuando establece que en la imputación de cargos se tiene que identificar e individualizar a la persona que es objeto de vinculación. Se identifica con la cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad, tarjeta de extranjería, pasaporte, pasaporte diplomático, etcétera, y se individualiza a través de esas características del ser humano. En ese orden de ideas se establece entonces que la individualización se da por las características morfocromáticas, por la labor, por los tatuajes, por las señales que específicamente tenga el individuo. El campo de congruencia fáctico
cuando el artículo 288 en su numeral segundo nos dice que se debe indicar una narración breve y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes en un lenguaje comprensible sin que implique de alguna forma el descubrimiento probatorio. Y ahí aparece ese componente, hechos jurídicamente relevantes. Y ya vamos a mirar qué significa ese hecho jurídicamente relevante. Y como quiera que el hecho es jurídicamente relevante, pues tiene que insertarse en un modelo de conducta normativo que será la calificación jurídica del comportamiento. En términos del derecho penal como tal, la adecuación típica que se le dé a ese comportamiento. De ahí entonces que cuando el fiscal formula la imputación indicando unos hechos de relevancia para el derecho penal, los tiene que subsumir en un comportamiento normativo, en una norma como tal. De ahí entonces que cuando se formula la imputación se le dice a la persona individualizada e identificada qué se le investiga, por qué se le investiga y cuál es la adecuación típica que se le investiga. Los primeros dos componentes de ese principio de congruencia inamovibles, la persona y los hechos, la calificación jurídica del comportamiento más o menos flexible. Mariana, como ya te lo había dicho por fuera de micrófonos, diciendo de alguna manera, si existe alguna pregunta, alguna intervención o algún comentario de las personas que nos están observando, siempre bienvenido. Claro que sí, profe, estoy acá pendiente. Perfecto. En lo que de las preguntas que podamos hacer. Hace algunos años, precisamente en el año 2014, establecí o intenté diferenciar qué era eso de los hechos jurídicamente relevantes y creo que es una definición que aún goza de muchísima relevancia y que goza todavía de muchísima actualidad. Y lo expongo de esta manera: un hecho es para el derecho penal jurídicamente relevante en tanto que se adecua a un modelo de conducta normativo propio de una categorización dogmática compatible con el modelo constitucional basado en el principio de culpabilidad, en donde el ser humano responde por un comportamiento humano, individual, externo y socialmente relevante. Hablando hoy con el profesor Santiago, hablábamos de lo que era el comportamiento, y el comportamiento de relevancia penal es el comportamiento de un ser humano individualmente considerado, externo porque el pensamiento no delinque y que tiene relevancia social. De ahí entonces que la norma fija el componente de lo que es el comportamiento, la norma fija lo que es de relevancia o no para el derecho penal. Y aquí expongo algo que puede llegar a ser controversial, pero me interesa decirlo. Al derecho penal no le interesa el resultado propiamente dicho. Al derecho penal le interesa la conexión entre ese comportamiento humano que ha sido pensado por el ser humano, que es intencional o de alguna forma obedece a una imprudencia o impericia, con ese resultado. Al derecho penal no le interesa en sí que se muera una persona. Al derecho penal le interesa es que la muerte de esa persona sea producto de un comportamiento de un ser humano individualmente considerado, exteriorizado y que pueda realizarse bajo el principio de culpabilidad, que en últimas es lo que nos permite establecer cuando un comportamiento, no solo por su nexo de causalidad, es como tal relevante para el derecho penal. Y también los hechos no se modifican. La imputación fáctica por ello es inamovible. Y en mis clases recordarán quienes han sido mis estudiantes y recordarán la anécdota porque seguramente la contaré de un caso muy particular. Supongamos que una persona el día de hoy, 19 de enero del año 2021, le dispara en 4 oportunidades a Pedro con el ánimo de causarle la muerte. Sin embargo, esas heridas no logran cegar la vida de Pedro, quien por la intervención médica es auxiliado y se le salva la vida. De ahí entonces que se le imputaría a esa persona el comportamiento humano de haber disparado en 4 oportunidades con el ánimo de cegar la vida de la víctima, y eso tendría una connotación en un comportamiento que se denominaría tentativa de homicidio, ya sea agravado, ya sea simple, ya sea en concurso con otro comportamiento delictivo o no, pero lo que nos importaría provisionalmente sería establecer que es un comportamiento o una conducta típica de tentativa de homicidio. Y en el trasegar entre esa imputación de cargos como acto procedimental y la radicación del escrito de acusación, Pedro fallece. Entonces siempre le pregunto a mis estudiantes: muchachos, señorita, ¿los hechos se modificaron? Algunas veces me responden: sí, profe, se modificaron porque se causó la muerte a la víctima, porque la víctima finalmente falleció. Y después de un análisis les digo: no, mire que el comportamiento que se le imputa a la persona nunca ha variado.
a esta persona se le imputó haber disparado en 4 oportunidades con el ánimo de causar la muerte. Lo que se ha modificado es el resultado como tal. El nexo causal que no se interrumpió de alguna manera dio lugar a que esa persona falleciera. Cosa diferente será si fallece a los 4 años por septicemia o por negligencia o por otra situación, pero digamos que en el caso que estoy planteando no hay un rompimiento del nexo causal. La muerte obedeció, fue o producto de los disparos que se le han imputado a esta persona. De ahí entonces que me parece relevante dejarles esta premisa. Los hechos no se modifican. Entre otras cosas, por algo que discutía con Mariana y con Daniel antes de que entráramos en el desarrollo de este tema, y es, digamos, un postulado filosófico. Los hechos pertenecen al pasado y yo no los puedo modificar. Yo no puedo cambiar los hechos como tal. También de ahí podemos establecer que el proceso es un escenario de reconstrucción aproximada de la historia, porque lo que ya sucedió no puede reconstruirse de manera integral, simplemente aproximarnos a este concepto. Nuestra sociedad jurídica es de alguna manera esnovista. Nos gusta tener por un gran descubrimiento lo que ha sido producto de muchísimo desarrollo jurisprudencial. Precisamente el tema de los hechos jurídicamente relevantes, con alguna curiosidad, se vino a establecer en nuestra historia jurisprudencial o se le vino a dar relevancia a través de la decisión que se marca con el número 4 en la diapositiva que ustedes tienen en pantalla, la famosa decisión 3168 del año 2017 o 44.599, donde con una providencia de Patricia Salazar Cuellar se estableció el tema de los hechos jurídicamente relevantes y se recogió gran parte de la historia jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia. Se trataba de un caso de una ciudadana que había llegado la policía judicial a realizar un allanamiento y registro y le encontraron unas sustancias en la residencia. Ella era la compañera permanente o la cónyuge, no recuerdo, de a quien iba dirigida la orden de allanamiento y la captura, pero se le imputó entonces la comisión de la conducta delictiva de portar esos elementos en razón a que ella había guardado silencio y había auxiliado a la persona que se le indicaba esa situación. De ahí entonces que la Corte Suprema recoge muchos de sus pronunciamientos y dice, no, mire, lo que pasa es que yo no le puedo imputar a una persona estar en el lugar. Estar no significa haber hecho o haber omitido. A la persona, para que se le pueda imputar un comportamiento delictivo, se le tiene que imputar un comportamiento humano externo socialmente relevante y de relevancia para el derecho penal. Además, guardar silencio en contra del cónyuge o del compañero permanente, pues es una garantía constitucional y no se le puede como tal judicializar por ese concepto. A partir de esta providencia se generó una, digámoslo, relevancia, o en nuestra cultura judicial se le impregnó de alguna relevancia a este concepto de los hechos jurídicamente relevantes. Pero de allí que me parece relevante hablar de la providencia 34022 del año 2011, donde la Corte Suprema de Justicia empieza a tomar los referentes internacionales como el artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y de la Convención Americana de Derechos y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y empieza a decir, venga, es que la imputación de un comportamiento es relevante en la medida en que se le comunica a una persona su calidad de indiciado, de imputado como tal. Y entonces allí se habla de uno de los otros temas que me apasiona en el derecho procesal penal, y es el tema de las nulidades, estableciendo entonces o retomando las providencias que hablaban sobre los principios que orientaban la declaración de las nulidades. Y a partir de ahí, pues referencio las 16 decisiones más importantes que pueden observar allí en esta diapositiva en lo que tiene que ver con los hechos jurídicamente relevantes. No me voy a referir a cada una de ellas, simplemente haré alusión a la que está marcada como el número 10, que implica entonces una especie de modificación de la postura de la Corte Suprema de Justicia, a la que nos referiremos al final de la charla. Me referiré igualmente a la decisión marcada como 14, en lo que tiene que ver entonces con la posibilidad de que se realice un ajuste fáctico en la sentencia, y me referiré también a la que se encuentra marcada con el número 16, en lo que tiene que ver con una providencia reciente. Se dio a conocer el día de ayer a través de los boletines de la Corte Suprema de Justicia y a través de
la mejor página que he conocido en divulgación jurisprudencial, que es Mensaje Jurídico, en donde pues, nos habla de lo que implica la capacidad de comprensión del imputado o del acusado de los hechos jurídicamente relevantes. Un caso de inimputabilidad en el que me referiré brevemente más adelante. Para quienes fungen como litigantes, para las personas que ejercen ya de manera profesional el derecho como tal, pues será muy importante, digámoslo, tener en cuenta esta línea jurisprudencial sobre el concepto de los hechos jurídicamente relevantes, la misma que también pues pongo a disposición a través de un trabajo de elaboración de esos fragmentos de los hechos jurídicamente relevantes que se han venido desarrollando. Esto es importante para tenerlo en cuenta, pero permítanme de alguna forma la indulgencia de decir algo. Sin tanto problema, hecho jurídicamente relevante es un comportamiento que, dada su relevancia en el mundo del derecho, tiene que ser claramente especificado. Ya veremos las razones del porqué de esta afirmación. Y aquí, como buen nerd que soy, he sido algunas, digámoslo, definiciones que se han desarrollado por otros autores de lo que implica esa imputación. Fierro Méndez lo denomina un acto de comunicación. Quizás al profesor Fierro Méndez es que le debemos que de alguna forma se haya pervertido el concepto de acto de comunicación por la expresión acto de mera comunicación que hablaremos más adelante. Moreno, exacto, te iba a interrumpir ahí justamente porque nos genera mucha, sobre todo a estudiantes que apenas vamos como a salir a este mundo del litigio, nos es muy curioso la forma en que muchas personas se refieren a esta audiencia como un acto de mera comunicación, en el que únicamente se piensa que es la forma en que se vincula a una persona en el proceso, sabiendo que hay muchas consecuencias que surgen a partir de esta audiencia, que tal vez muchas personas no la saben, pero que ahorita más adelante las vamos a tocar. Claro que sí, ¿cierto? Sí, claro. Lastimosamente, cuando hablamos de garantías procesales, solemos minimizar los efectos de las instituciones. La imputación de cargos es un acto de comunicación, pero lejos se encuentra de ser un acto de mera comunicación. Porque si se tratara de un acto de mera comunicación, pues no tendríamos la evolución jurisprudencial que hoy en día tenemos, no existiría la posibilidad de la anulación de los diferentes escenarios procesales por falta de hechos jurídicamente relevantes y como tal, por ejemplo, como lo veremos al analizar esta providencia 4760 del año 2020, pues no declararía la Corte la nulidad de todo lo actuado desde la audiencia de imputación de cargos, inclusive por no haberse cumplido su propósito. La audiencia de imputación es una audiencia de comunicación reglada con unos efectos procesales, sustanciales más que todo, que analizaremos en breve. Pero sin lugar a ninguna duda y sin miedo de decirlo, borren de su mente, queridos estudiantes y abogados en ejercicio, esa falacia de que la imputación de cargos es un acto de mera comunicación. Borren de sus mentes la idea de que la imputación de cargos es un acto notarial por parte del juez de control de garantías y que es un convidado de piedra. Borren de sus cabezas que la imputación de cargos es un acto donde no cabe la dogmática y donde ningún tipo de control debe realizarse, porque la imputación de cargos es un escenario procesal que va a garantizar el ejercicio de los derechos de todas las personas involucradas en el proceso, pero sobre todo del procesado, porque como tal miraremos cómo limita y delimita todas las demás fases del proceso como tal. Y ahí vamos a tener unas discusiones bien interesantes como tal. Y no se trata solo de un componente teórico como se puede desarrollar. Hay algo que me gusta advertir. Yo soy un convencido de que quien está en estos escenarios tiene que predicar y aplicar. Con frecuencia vamos y nos enfrentamos en los diferentes escenarios procesales y se ha logrado con muchísima frecuencia, más en estos últimos tiempos, que finalmente frente a la indebida imputación de cargos, frente a la indebida delimitación de los hechos jurídicamente relevantes, se den intervenciones por parte de los jueces en función de control de garantías o en función de conocimiento. El profesor Marlon Díaz de la ciudad de Bogotá es un abanderado de la tesis del control de la imputación de cargos y con frecuencia logra que los jueces en función de control de garantías no avalen actos de imputación. Con frecuencia
como abogado litigante me enfrento en los escenarios procesales y le solicito a los jueces que ejerzan ese control frente a los hechos jurídicamente relevantes. Recientemente, en un caso de relevancia, a mi juicio, se anuló todo lo actuado a partir de la imputación de cargos, inclusive frente a la falta de delimitación de esos hechos jurídicamente relevantes. De ahí entonces que esto no es letra muerta, esto hay que prestarle atención y se puede desarrollar muchos ejercicios que son de relevancia para la actividad procesal. De ahí entonces que diferentes autores impliquen o establezcan la importancia de la imputación como acto de comunicación, como doble concreción subjetiva y objetiva de atribución de comportamiento humano frente a un comportamiento humano descrito y delimitado en circunstancias de tiempo, modo y lugar. Y Montón Redondo, por ejemplo, lo establece como la base fáctica de lo que se denomina la causa probable, la posibilidad de que una persona sea investigada y sea como tal judicializada. Y entramos en materia, Mariana y amigos de Globo, porque no podemos pensar que la imputación de cargos sea un acto de mera comunicación, pues fácilmente tomando en consideración la sentencia C303 del año 2013, podemos establecer que la imputación de cargos no es un acto de mera comunicación porque de ella se derivan como tal por lo menos 3 grandes garantías. Cuña radial para quienes de pronto nos están siguiendo. Estas diapositivas ya las he compartido con Mariana y con Globo. Ustedes pueden acceder a ellas, ya me imagino que por el portal de Globo o la petición desarrollada directamente a ellos, pero me interesa más la discusión que dar lectura como tal a su contenido. Pero digámoslo desde ya, las 3 grandes garantías que se activan como tal en la imputación de cargos. La primera de ellas es la posibilidad de que el procesado tenga conocimiento de que existe una actividad procesal en su contra. Allí en este escenario, la Fiscalía le tiene que informar a la persona que inicia una investigación formal en su contra como tal. Se le indica a esta persona que finalmente se le va a endilgar la comisión de una conducta delictiva delimitada en circunstancias de tiempo, modo y de lugar. En segundo lugar, porque se le establece un escenario para que el procesado conozca los hechos y si bien es cierto, aquí hay que aclararlo, no es la imputación de cargos un escenario en donde se pueda realizar controversia, donde se puedan pedir pruebas, donde se puedan debatir pruebas, es un escenario para lo cual se le permite al procesado tener conocimiento de la existencia de una investigación en su contra para que a partir de ahí se desarrolle toda una actividad de defensa como tal. Mis estudiantes lo saben y para quienes apenas van a ver procesal penal 1 en este caso, la defensa tiene unas características, es técnica, debe ser ejercida por un abogado, es material, puede ser ejercida por el propio procesado, es intemporal, lo que significa que no es exclusivo un momento procesal para el ejercicio de la defensa. El procesado puede ejercer su defensa material desde que tenga conocimiento de la noticia criminal en su contra. De ahí que la naturaleza de la denuncia sea un medio de comunicación y no un medio de prueba y no sea reservada, como claramente lo ha establecido algunas decisiones de la Corte Suprema de Justicia. Pero el escenario formal donde el procesado podrá conocer cuáles son los hechos que de manera delimitada se le endilgan será esa audiencia de imputación de cargos. Y si bien es cierto, no se pueden ni modificar, ni controvertir, ni discutir los términos de la imputación, en razón a que es un acto de parte, es un acto de comunicación reglado, pues a partir de esa imputación sí se van a desarrollar todas estas actividades de, digámoslo, repulsión frente a ese acto de imputación. Se garantiza entonces a través de la imputación la vinculación formal del procesado. El procesado se vincula formalmente al proceso o a la actividad procesal, digámoslo mejor, a partir de la audiencia de formulación de imputación o en el procedimiento penal especial abreviado a través del traslado de la acusación, que equivale en todos sus efectos a la imputación de cargos como lo dispone la norma. A partir de la imputación o el traslado de acusación, pues la persona puede ser vinculada o bien en ausencia o bien en contumacia, pero se requiere de una imputación de cargos. Se activa formalmente la defensa a partir del acto de imputación
igualmente se le permite al procesado, a partir de la imputación de cargos, acogerse al mecanismo anticipado de terminación del proceso, bien sea de los allanamientos, bien sea de los acuerdos, o a partir del traslado de acusación, igualmente lo será. De ahí entonces que yo no puedo aceptar cargos sin que me los hayan imputado, de ahí que yo no puedo como tal realizar acuerdos sin que se haya realizado una imputación de cargos. Con frecuencia se utiliza una especie de fórmula de juzgamiento que son imputaciones acordadas, donde básicamente ante el fiscal se, entre comillas, negocian algunas veces las formas en las que se desarrollará la imputación. Con algunas circunstancias que no es del caso advertirlas en este momento, pueden ser actividades lícitas. Profe, te voy a interrumpir. Tenemos por aquí dos preguntas. La primera es de Carlos Mario Burgos Rueda y pregunta, ¿cómo se establece la diferencia entre hechos jurídicamente relevantes, hechos indicadores y medios de prueba si todos hacen parte del nexo causal? Eso fue uno de los temas que particularmente tocó la Corte Suprema de Justicia en una decisión muy relevante que es la 2042 del año 2019, cuando diferenció lo que era el juicio de imputación, los hechos indicadores, los hechos indicados y el medio de prueba como tal. Es posible que dentro de una imputación de cargos sea relevante hacer alusión a un medio de prueba como hecho indicador del comportamiento delictivo. Esto, que es un poco complejo, llevémoslo al campo de lo básico. Si lo que estamos hablando es de un delito de prevaricato por acción, la existencia del comportamiento predicador a través de una resolución, dictamen o sentencia es un medio de prueba que constituye la cadena del hecho jurídicamente relevante. Llevémoslo a un lenguaje comprensible. El juez X emitió la providencia Y, que es tildada de prevaricadora. Esa providencia que tiene que llevarse al juicio como medio de prueba es a su vez un hecho que es objeto de la imputación. Existió como tal la providencia prevaricadora. Pero con muchísima frecuencia, como se veía en una de las diapositivas y que cito por acá, como la que es la, por acá la tenemos, la 4485 del año 2020, el hecho jurídicamente relevante no es la transcripción de la evidencia, que encontramos con mucha frecuencia en las imputaciones. Se establece en la denuncia que, abro comillas, y leen la denuncia. Entonces, ¿qué es lo que se ha ordenado por parte de la Corte Suprema de Justicia y que es apenas lógico desde el mismo trasegar de la jurisprudencia en la decisión 34022? Fiscal, es que a usted le corresponde hacer suya el análisis o hacer suyo el análisis de los elementos materiales probatorios, medios de convicción, para ellos deducir la hipótesis de los hechos jurídicamente relevantes. En otras palabras, distinga el concepto de hecho jurídicamente relevante del medio de prueba. El medio de prueba no es el hecho jurídicamente relevante. El hecho indicador no es tampoco el hecho jurídicamente relevante. Es una circunstancia que le permite corroborar un hecho jurídicamente relevante. Entonces, con un ejemplo, se plantea por parte de la Corte Suprema de Justicia. Si el hecho jurídicamente relevante o la hipótesis que se va a someter a corroboración es Pedro mató a Juan, pues entonces lo que tendrá que ser el hecho jurídicamente relevante es establecer que el 19 de enero del año 2021 Pedro mató a Juan. Hecho indicador que le permite llegar a la fiscalía a esta conclusión. Pedro había manifestado a Juan su deseo de darle muerte, lo que se corroboró en la investigación con las entrevistas de A, B, C y Y. Pero el hecho jurídicamente relevante no es la existencia de la entrevista de A, B, C y Y, ni el hecho indicador de que Pedro haya amenazado a Juan. No, el hecho jurídicamente relevante es Pedro mató a Juan. Que lo haya amenazado es un hecho indicador, y ese hecho indicador lo corroboro con un medio de convicción que son las entrevistas A, B, C y D. Esto, que aparentemente es sencillo, en la práctica se complica mucho. ¿Por qué? Porque olvidan los operadores judiciales que finalmente la imputación de cargos es una hipótesis que debe ser sometida a corroboración. Y esto es lo que hace que las audiencias de imputación absurdamente
tarden 20, 22, 23 días, porque el fiscal o el operador judicial olvida que el fiscal no tiene que hacer un recuento de toda su investigación, tiene que simplificar el hecho jurídicamente relevante. A usted, señor Pedro, que identifico, individualizo de la siguiente manera, le imputo fácticamente haber desarrollado todos estos comportamientos en circunstancias de tiempo, modo y lugar que delimito de esta manera. Si usted desea, puede allanarse a los cargos, sin entrar a debatir medios de convicción, sin entrar a confundir hecho jurídicamente relevante con hecho indicador ni medio de prueba, y sin que el fiscal entre a construir el juicio de imputación en la misma diligencia. Sobre esto me refiero un poco más adelante, lo tengo inclusive más adelante en las diapositivas, pero provisionalmente doy respuesta a ese interrogante. ¿Cuál era la segunda, Mariana? Sí, profe, estuvo muy bien contestada esa pregunta. Nos pregunta Diego Flores Granada, es decir, en Colombia se imputa para investigar, no debería ser al contrario. En teoría, el fiscal formaliza la investigación con el acto de imputación. De ahí se formaliza la investigación. Lo que no puede suceder es que se imputen cargos para iniciar la investigación. Así como yo puedo establecer que yo no voy a juicio a delimitar los hechos jurídicamente relevantes, sino a probarlos, tampoco comparezco a la audiencia de imputación para entrar a averiguar cuáles son los hechos jurídicamente relevantes. Yo entro a la audiencia de imputación para en esa audiencia de imputación realizar el juicio de imputación al ciudadano que previamente construí. Es decir, lanzarle esa hipótesis fáctica y de connotación jurídica al ciudadano. No para entrar a decir, bueno, señor juez, voy a empezar a mirar los elementos de prueba para empezar a lanzar la hipótesis, empezar a leer los medios de convicción y después decirle, señor juez, de todo lo que he leído, yo creo que el procesado puede ser autor o partícipe de este comportamiento. No, el deber ser es, señor juez, de los elementos de prueba que la Fiscalía ha analizado, compilado y ha referenciado en su investigación, puede lanzar la siguiente hipótesis. Estos hechos se le imputan a este ciudadano con esta connotación jurídica. Resulta muy lamentable lo que sí sucede con alguna frecuencia, y es que la Fiscalía General de la Nación prive de la libertad para asegurar su investigación sin que tenga solidez la misma. Ninguna persona debería ser privada de la libertad sin que represente un riesgo futuro para los fines constitucionales de la medida de aseguramiento, ni por cuanto con su privación de la libertad se cumplan fines investigativos como tal. Esto pues es un tema un poco más espinoso, del cual pues por ahora no debo ampliar para no, digamos, lo que desviar el objeto que concentra la atención el día de hoy. Eso, profe, por acá. La tercera pregunta de esta tandita de preguntas sería por Edicta Grupo Jurídico. Nos hace la siguiente pregunta. ¿Debería conocer el juez en audiencia de imputación los elementos materiales probatorios que acrediten los hechos jurídicamente relevantes para así realizar un control efectivo en la participación del capturado en el delito? Dos cosas que deben precisarse en este tema. La pregunta parte de establecer que siempre he capturado. Es decir, que no siempre, es decir, que todas las personas a las que se les imputa cargos llegan capturadas a la audiencia de imputación, lo que realmente no es cierto. Es posible que una persona sea citada o convocada a la audiencia de imputación sin que necesariamente se haya desarrollado una audiencia concentrada de legalización de captura y luego imputación de cargos. En segundo lugar, que el juez realizara un análisis de los elementos materiales probatorios desnaturalizaría la audiencia de imputación de cargos. Como quiera que realmente la imputación de cargos no es para el juez, la imputación de cargos es para el procesado, es para quien se le comunican los cargos que son objeto de investigación. Lo que sí es cierto es que del contenido del artículo 287, el fiscal debe formular la imputación siempre que los elementos materiales probatorios y la evidencia física den cuenta de la inferencia razonable de autoría o participación en unos hechos jurídicamente relevantes. ¿Qué quiere decir lo anterior? Que no resultaría válido que un fiscal llegase a una audiencia a imputar cargos sin un soporte probatorio a esos elementos, a esa imputación como tal. Pongo un ejemplo sencillo.
Su señoría, la Fiscalía General de la Nación le imputa al ciudadano Pedro Pérez la conducta delictiva de homicidio realizada el 19 de enero del año 2021. Como quiera que la Fiscalía le contó un pajarito que el procesado es autor o partícipe de comportamiento. No, venga, fiscal, para que usted pueda imputar cargos, usted tiene que tener un soporte probatorio, unos motivos fundados y unos respaldos probatorios y unos motivos fundados. No es el escenario de la imputación, el escenario para debatirlos. Aquí no me los va a exhibir, no debe inclusive, en razón a la naturaleza de la audiencia, venir a exhibirlos. Esto hágalo por fuera si quiere. Hay una práctica que me parece sana. De hecho, yo creo, mentiras, digámoslo con tranquilidad, difícilmente en la vida yo ocuparía un cargo de fiscal en razón a que mi alma es de defensor. Siempre lo he sido y espero serlo. Sin embargo, si yo fuera fiscal, yo le diría al procesado previo a la audiencia de imputación: mira, aquí están los elementos materiales probatorios, revíselos con su abogado defensor extra audiencia para que usted tenga un conocimiento de si se allana o no se allanan los cargos y cuál va a ser su conducta procesal. Pero es que usted no me los tiene que descubrir, señor fiscal, en esta audiencia. No, yo no se los tengo que descubrir, pero yo los quiero descubrir. Mi investigación es transparente. Conozca por qué le estoy imputando cargos para que usted tenga mayor tranquilidad, pero lo haría por fuera de la audiencia, porque en la audiencia lo que haría sería lanzar la hipótesis de hechos jurídicamente relevantes, de manera breve, sucinta, concisa y en un lenguaje comprensible, porque finalmente en esa audiencia de imputación yo como fiscal no tengo que ir a hacer gala de una serie de conceptos que no pueda entender el procesado. Permítanme una breve anécdota. En el sistema de responsabilidad penal por adolescentes, donde alguna vez participé y que amo por la experiencia que me deja, pues, ¿cómo decirle a un adolescente de 15 años que no ha dormido: mira, hombre, lo que pasa es que a vos se te va a imputar el comportamiento delictivo de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes conforme a la ley 30 del año 1986, porque vos transgrediste el deber o el valor de acción de no portar? ¿Qué vamos a hacer con eso, con un muchacho que no tiene pues ni siquiera una formación de bachiller frente a ese sentido? Lo que hay que hacer es llevar en un lenguaje comprensible frente al imputado: mira, hombre, caballero, ciudadano, a vos se te está imputando, es decir, se te está endilgando que cometiste este comportamiento o omitiste este comportamiento. Y eso nuestra ley lo considera un delito, lo sanciona el Código Penal en este artículo. Te lo voy a leer, te lo voy a explicar, y por eso eventualmente te vas a someter a una pena de tanto a tantos meses de prisión, en un lenguaje que el ciudadano pueda comprender. Pero no es de la naturaleza de la audiencia de imputación empezar a leer las evidencias, empezar a realizar todo ese análisis, porque, insisto, el fiscal debe hacer suya la hipótesis que ha construido y lanzarla en un lenguaje breve, sucinto y comprensible para el indiciado o imputado. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, pero ve muy claro todo. Claro está que, inclusive hablando, me autocuestiono. Estoy hablando de un lenguaje breve y sucinto y breve y comprensible, y ya me voy alargando más de lo que debería ser explicar algo sencillo. Pero les ruego indulgencia solo para que entiendan algo. Esto tiene que reducirse, tiene que ponerse en el nivel del ciudadano de a pie. Yo no puedo pretender ilustrar con latinazos a un ciudadano de lo que se le está imputando. No, tengo que llevarlo a que él lo comprenda. Y la comprensión en el nivel medio, inclusive más bajo de lo normal. Efectos de la imputación de cargos. Esto es una prueba inequívoca de que la imputación no es un acto de mera comunicación. Empecemos por los sencillos. 1. Se formaliza la investigación. A partir de la imputación de cargos se formaliza la investigación. Le corresponde al fiscal como tal una situación en la que activan cargas procesales. 2. Se activan los plazos procesales. Artículo 175 del Código de Procedimiento Penal, modificado por el artículo 49 de la Ley 1453 del año 2011, concordado con el artículo 294 y la modificación del artículo 55 de la Ley 1453 del año 2011. En términos sencillos, una vez usted, fiscal, imputa cargos, se activa un término de entre 90 a los 120 días para presentar escrito de acusación, solicitar preclusión o aplicar criterio de oportunidad. Se le pone una carga procesal al fiscal. Usted imputó,
ya tiene una carga procesal. Los efectos serán derivados o eventualmente con la libertad 317 numeral cuarto o con la denominada preclusión sanción artículo 332 numeral séptimo, concordado con lo que se estableció en la sentencia 806 del año 2008. Aplicación de acuerdos de terminación del proceso. Sin que exista imputación de cargos, pues yo no puedo realizar acuerdos o negociaciones. A partir de la imputación de cargos, puedo realizar cualquier tipo de acuerdos o negociaciones. La imputación de cargo es un presupuesto para todas las medidas cautelares, todas. Es decir, embargos, secuestros, suspensión del poder dispositivo, medidas cautelares de cualquier naturaleza frente a los bienes del procesado y la privación preventiva de la libertad. Sin imputación de cargos no puede existir privación preventiva de la libertad. Para los que apenas llegan, profe, ¿cómo así? Entonces tiene que existir imputación para la captura. No, estoy hablando de la privación preventiva de la libertad. Recordemos que la captura como acto de aprehensión puede darse por tres motivos o por tres corrientes procesales. Uno, la flagrancia. Ahí me permiten una expresión o cosa, pero necesaria. Repitan conmigo, flagrancia, no fragancia. Flagrancia, orden del juez en función de control de garantías o orden del fiscal de manera excepcional de conformidad con el artículo 300 del Código de Procedimiento Penal, sentencia 185 del 2008 y 185 del año 2005 y 1001 del año 2008, si mal no estoy. Pero la captura es simplemente para efectos de poner a disposición al ciudadano ante la imputación, por regla general. Una vez la persona imputada, para que proceda a la privación preventiva de la libertad, se requiere la imputación de cargos como tal. Y la afectación de bienes con fines de comiso. Si bien es cierto, la afectación de bienes con fines de comiso puede desarrollarse a partir inclusive de la captura, pues tiene que existir dentro de la captura también una relación de hechos jurídicamente relevantes, bien sea para establecer, uno, que los bienes son objeto directo o indirecto de la comisión de la conducta delictiva o que han sido utilizados para la comisión de la conducta delictiva. Si no existe esa relación, pues no puede haber incautación con bienes de comiso. Efectos de la imputación, estos más importantes. Aquí tomo un símil, que es el iceberg. Lo que vemos del iceberg es solo la punta. Interrupción de los términos de prescripción de la acción penal. A partir de la imputación de cargos, se interrumpen los términos de la prescripción del ejercicio de la acción penal. Un tema que algún día deberíamos abordar aquí en Globo también, en lo que tiene que ver con la prescripción y sus reglas especiales, invitar a alguno otro de los compañeros del área como tal y trabajarlo, porque es un tema que en veces genera algún tipo de discusiones. Un entusiasta de las redes sociales, porque no puede decirse que el derecho, el año pasado dijo que la interrupción de la prescripción se podía dar porque, y esto no sucede con esa ligereza planteada. Igualmente, con la imputación de cargos se genera la prohibición de enajenación de los bienes sujetos a registro, de conformidad con el artículo 97 del Código de Procedimiento Penal. Aquí para los abogados litigantes, jueces, fiscales y procesalistas en general. Cuando se enajenan bienes sujetos a registro, tiene que ser para la garantía de la reparación de los perjuicios. De allí que, jueces, por Dios, ¿ustedes por qué prohíben la enajenación de bienes sujetos a registro cuando no existen víctimas concretas dentro de una causa? Me explico. Delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. ¿Para qué la prohibición de enajenación de bienes sujetos a registro? No tiene razón de ser. Allí no se van a indemnizar perjuicios de ninguna naturaleza. E igualmente, esa prohibición de enajenación de bienes sujetos a registros es un auto de conformidad con el artículo 20 del Código de Procedimiento Penal que tiene que someterse a segunda instancia. De ahí que no es un acto de mera comunicación. Se aplican con ello las medidas de aseguramiento, se genera el marco fáctico de la sentencia. Ese marco que aparece en la diapositiva es un error de digitación, es un marco, no un marco fáctico de la sentencia. Se permite la aplicación del criterio de oportunidad y en la imputación de cargos, pues un límite al archivo de las diligencias.
Esto pues presenta una pequeña discrepancia con el artículo 6º de la ley 1826 del año 2017, en el sentido de que dice que inclusive el fiscal puede llegar a archivar las diligencias después de la imputación y antes del traslado de acusación. Me generan mis serias dudas de constitucionalidad ese artículo 6º de la ley 1826, pero no ha existido pues pronunciamiento como tal que desarrolle esa situación. Este tema de la imputación de cargos y actos de mera comunicación, pues uno fácilmente lo podría discutir tomando la Convención Americana de Derechos Humanos y ese control de convencionalidad. Sin ánimo de exhaustividad, queridos estudiantes y amigos, ¿qué es el control de convencionalidad? Como Colombia ha suscrito una serie de instrumentos internacionales en materia de derecho internacional humanitario y derechos humanos, y el artículo 93 establece que existe un bloque de constitucionalidad, al igual que lo sostiene ese artículo 4º de la Constitución, pues uno tiene que mirar lo siguiente. Si el convenio internacional ofrece mayor grado de garantía que el Estado colombiano, se tiene que aplicar el convenio internacional, entre otras cosas porque el Estado colombiano tiene como exigencia adoptar sus estándares normativos a los del pacto internacional. Pero si nuestro Estado ofrece mayor grado de garantía que el convenio internacional, pues se ofrece o se aplica nuestro derecho interno. Sin lugar a que existan discusiones, pues los instrumentos internacionales obligan a nuestro Estado. Y en ese sentido, dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos, es un derecho humano inalienable que no es objeto de discusión que toda persona inculpada de un delito tenga derecho a una comunicación previa y detallada de la acusación formulada. La imputación de cargos no puede ser desilvanada, no puede ser alternativa, no puede ser anfibológica, no puede ser extraña. Tiene que ser clara, precisa, detallada y circunstanciada, porque entre otras cosas permite que el procesado active su derecho de defensa. Yo no me puedo defender de una imputación ambigua. Algo así como si yo le dijera a un ciudadano, en cierto día de cierto año usted desarrolló una conducta de homicidio contra alguna persona. Venga, ¿qué día, qué año, contra qué persona, en qué lugar? Porque yo tengo que defenderme de una afirmación, y si usted pone en esa afirmación ambigüedad, yo no sabré cómo defenderme. A lo que podríamos llegar es que, como sucedía en la época inquisitiva, usted procesado sabe lo que hizo y tendrá que dar cuentas de ello. No, usted me tiene que decir qué fue lo que yo hice para yo decidir si me defiendo o no, o tomo otro camino procesal. Esta misma garantía la replica el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 3º, cuando nos dice en su numeral 3º, el artículo 14, literal A, toda persona inculpada de un delito tiene derecho a ser informada sin demora en un idioma que comprenda y en forma detallada de la naturaleza y causas de la acusación que contra ella se formula. De ahí entonces que es una garantía humana común. ¿Por qué la imputación de cargos no es un acto de mera comunicación? Porque el juez, en función de control de garantía, no es un convidado de piedra, no es un simple observador. El juez, en función de control de garantías, puede, a petición de parte o de oficio, realizar un control sobre la imputación de cargos. Y en ese sentido, mínimamente, tiene que garantizar, uno, que existan hechos jurídicamente relevantes, que se le impute a la persona comportamientos y no delitos. Una de las situaciones más particulares que se observan en el trasegar judicial es que la Fiscalía General de la Nación suele imputar delitos y no conductas. Le imputo el delito de homicidio, no fiscal, impúteme un comportamiento humano externo delimitado en circunstancias de tiempo, modo y lugar. Eso tendrá una connotación jurídica en un comportamiento que se genera en el derecho penal sustancial. Parte especial, obviamente. Imputaciones exacerbadas, lo que comúnmente se conoce como que se infla la imputación de cargos, donde se le imputan categorías de coautoría propia o impropia sin ningún tipo de rigor dogmático,
donde se le imputan la calidad de autor o partícipe de manera descarada, donde se le dice como tal al imputado que contribuyó en el desarrollo de un comportamiento en una actividad posterior al desarrollo del comportamiento y se le imputa coautoría, cuando evidentemente se le tiene que imputar una complicidad siempre que exista como hecho jurídicamente relevante el acuerdo previo o concomitante. Entonces, eso lo tiene que controlar el juez, la confusión de las categorías dogmáticas. Qué mal se le ha hecho por parte del ejercicio profesional y el ejercicio de las audiencias preliminares en apartar a la academia del ejercicio de la profesión. Por allá alguna funcionaria el año pasado le decía a un querido amigo, no venga a dar clase, las aulas de clase no deben entrar en los despachos judiciales. ¿Qué mal le hacen? Flaco favor se le hace a la Administración de Justicia cuando se pretende desligar la dogmática y el ejercicio de la docencia de esos escenarios judiciales. Si tuviéramos un poco más de rigor en las categorías dogmáticas, pues no tendríamos tantos problemas en el momento de procesar los comportamientos. Para los estudiantes, sobre todo, el derecho penal no es islas. No estudiamos introducción al derecho penal y de manera arcaica las escuelas para olvidarlas. No dejamos entonces luego penal general 1 y 2 y culpabilidad y tipicidad y antijuridicidad como si fueran islas. No vamos a penal especial para leer el código, ni vamos a procesal para que nos enseñen procedimiento. Vamos a articular la constitución política, que es, entre otras cosas, el lenguaje del que se vale el derecho penal general, para llevarlo a las categorías del derecho penal especial y dotarlo de garantías constitucionales a través de lo que es el proceso jurisdiccional en su vertiente del derecho procesal penal como tal. Y ahí qué flaco favor se hace al considerar que la imputación sea un acto de mera comunicación. Si bien es cierto, la imputación de cargos genera una calificación personal y fáctica inamovible, la calificación jurídica puede ser más o menos flexible. A esto es lo que denomino flexibilización del principio de congruencia y lo que implica de alguna manera el abandono de una congruencia rígida y moderada para hoy en día establecer que el juez puede condenar por un delito diferente al de la acusación, aunque no exista petición expresa del fiscal, aunque sea un delito de diferente género, capítulo o título del código, siempre y cuando sea de menor entidad, siempre que el núcleo fáctico de la imputación lo conserve. Esto lo vemos en Procesal Penal 2 a finalizar del semestre y es de las últimas temas que se abordan. Pero en este pequeño resumen que de manera pausada acabo de decirles, vemos lo que es la visión actual de ese principio de congruencia. Pero a pesar de que la calificación jurídica sea provisional, el fiscal tiene que hacerlo de manera rigurosa. ¿Por qué? Porque, como lo ha establecido la jurisprudencia, el juicio de imputación no puede venir a construirse en la audiencia de imputación de cargos como tal. Y a pesar de que la imputación de cargos sea un acto de parte, el juez tiene que controlar que no existan imputaciones exacerbadas. Y en ese sentido, el juez tiene que realizar un control de tipicidad de la imputación de cargos realizada por parte del fiscal, entre otras cosas, para que no se genere imputación simultánea de tipos penales con cursos aparentes de comportamientos o que se generen vulneraciones al principio de non bis in idem. Como la imputación de cargos permite el allanamiento a cargos propuesto por la Fiscalía o en otros países el Ministerio Público, pues tiene que existir rigurosidad y acierto en la calificación jurídica del comportamiento. De lo contrario, pues el procesado va a ser inducido en error en aceptar cargos que no se compadecen con la realidad. E igualmente, pues como ya lo mencioné, frente a ese principio de congruencia del cual pues dejo la nota en las diapositivas que se ponen de presente y que ustedes podrán tener acceso a ellas. Mariana, ¿por ahora alguna pregunta? Sí, profe, tenemos bastantes por acá. Nos dice Carlos Mario Burgos Rueda. ¿Se puede establecer preacuerdos una vez se conozcan los hechos que se imputan sin ser judicializado el ciudadano?
Yo sostengo que no puede realizarse preacuerdo sin que exista imputación. Cosa diferente es que yo pueda realizar una imputación acordada con el fiscal. Sin embargo, en la práctica y lo que implica el control de los acuerdos que a partir de una sentencia que es la SU 479 del año 2019 viene haciendo la Corte Suprema de Justicia, hay que ser bastante cuidadoso. ¿Por qué? Porque si se realiza una imputación acordada, eventualmente caeríamos en lo que se denomina el doble beneficio procesal y eventualmente no sería objeto de aprobación ese acuerdo. Entonces tiene que ser muy riguroso en ese sentido. En materia de allanamientos, acuerdos y determinaciones anticipadas del proceso, existe cierta flexibilidad, pero es importante entonces que se genere un lenguaje procesal que permita entonces establecer cuáles son los beneficios y cuáles son los acuerdos a los que se realizan. Entre otras cosas, la imputación fáctica no es objeto de negociación entre las partes. Esto, si bien es cierto, algunos compañeros procesalistas no concuerdan conmigo, no lo digo por decisiones como la 3002 del año 2020 ni la SU 479, sino realmente porque soy un convencido de que el ajuste de la imputación fáctica resulta inamovible. Listo, Mari. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, nos dice Diego Flores Granada, ¿qué pasa con los elementos del delito? Pone el de ejemplo un vehículo, que son entregados provisionalmente una vez hecha la imputación, pero que luego de la preclusión no se define su suerte. Claro, le correspondería al juez de conocimiento en la preclusión tomar una determinación definitiva sobre ese tipo de elementos, porque finalmente, si se entregaron de manera provisional y hay una decisión de fondo frente a la responsabilidad penal, pues ya se tiene que dar una entrega definitiva. Frente a ese tema, la Corte Suprema de Justicia ha venido estableciendo que ya le corresponde al juez de conocimiento, inclusive sin que haya existido imputación de cargos o ninguna otra determinación. Ya le corresponde, en caso de omisión, pronunciarse frente a eso en razón a que es una entrega definitiva del vehículo. Bueno, profe, por acá José Castaño nos pregunta, buenas tardes, la prohibición de enajenar bienes inmuebles en los delitos donde no hay una víctima visible sujeta a reparación o indemnización, ¿no se da más con el fin de garantizar el pago de la multa? No, simplemente hay que hacer lectura del artículo 97. El objeto de la enajenación de bienes sujetos a registro es el pago de los perjuicios. Para el pago de la multa, el Estado tiene la jurisdicción coactiva como tal. De ahí entonces que, entre otras cosas, no todos los delitos tienen multa. Y cuando se genera la unidad de multa, pues le corresponde al Estado verificar el cumplimiento de la misma. Ahí, sin entrar en detalles, recordemos que es diferente la extinción de dominio de la multa de los perjuicios como tal. Los perjuicios a favor de la víctima, la multa a favor del Consejo Superior de la Judicatura para efectos de programas de prevención del delito, muy eficientes, entre otras cosas, los que se han desarrollado por el Consejo Superior de la Judicatura, pueden verificar en las consultas que se realizan programas muy efectivos del Consejo Superior de la Judicatura, ampliamente visibles en nuestro medio sobre la prevención del delito, le hace sarcasmo, y la extinción de dominio pues tiene como finalidad generar de alguna manera programas para las víctimas del conflicto a través de la unidad de reparación. Entonces son tres finalidades diferentes. La prohibición de enajenar bienes sujetos a registros no opera frente a la multa. Ok. Gabriel Fernando García Morales nos pregunta, ¿por qué un mismo delito puede ser imputado de tres maneras distintas? Ejemplo, paseos millonarios, donde se imputa 1, secuestro extorsivo agravado, 2, secuestro simple en concurso con hurto agravado o imputan hurto agravado. Realmente la ley debería solucionar esos problemas a través de dos temas que vemos en Penal General 2, que es el concurso de conductas punibles, principio de especificidad y subsidiariedad. 2, penal especial, la naturaleza de la descripción típica del comportamiento. Y 3, en la imputación, en el juicio de imputación que se realiza. Particularmente con el tema del secuestro extorsivo a través del paseo millonario, pues es un tema que se discutía mucho antes de la ley 1200 del año 2008, donde precisamente el legislador en la exposición de motivos prevé que en razón a que ese paseo millonario
estaba naturalizando la figura del hurto calificado por la violencia contra las personas y que esa retención era desbordada, se generó como el delito de secuestro extorsivo. Es importante mirar los hechos para de esos hechos generar una adecuación típica adecuada a la realidad y permitir establecer cuál es el comportamiento típico que mejor describe lo que es objeto de imputación. Lo que los exegetas llamarían la subsunción silogística, pero es una expresión válida. ¿Cómo se subsume el comportamiento con mayor riqueza descriptiva y de especialidad en el comportamiento que se le endilga al ciudadano? Pienso yo que no debería dar lugar a imputaciones alternativas. Se tendría que hacer una imputación unívoca y específica, pero existen temas en el derecho que siempre van a ser objeto de discusiones, que siempre van a ser objeto de arduos debates. A veces, por ejemplo, un abuso de autoridad versus un prevaricato no es del todo evidente. De ahí que el fiscal tiene que hacer un juicio de adecuación típica complejo y completo, y si encuentra que se describe mejor el comportamiento de uno u otro, debe aplicarlo de esa forma. Bueno, profe, Brian Berrío nos dice, concretamente, ¿qué beneficios reales respecto a una condena privativa de la libertad obtendría un ciudadano contratando a un abogado para que lo represente en una audiencia de imputación? Un amigo dice que los negocios que empiezan sin abogados terminan en problemas y los problemas que inician con abogados terminan en amistades. Esta frase, que me parece muy bonita, refleja de alguna forma la desconfianza que se puede tener o no. Yo puedo irme con un abogado A, B, C o D a una audiencia de imputación. Dependiendo de la rigurosidad de ese abogado, podrá tener usted mayores beneficios frente a lo que será su audiencia de imputación. Su pregunta refleja lo que en muchas oportunidades se cree de la audiencia de imputación. Esto lo hace cualquiera. Venga, yo llevo al amigo mío que es civilista para que me acompañe a esa audiencia de imputación porque allá no pasa nada. Pero eventualmente en esa audiencia se pueden discutir temas de tanto calado, de tanta profundidad, que pueden dar lugar a situaciones bien interesantes. Por ejemplo, en algunas audiencias de imputación he logrado que se retiren conductas típicas que no dan lugar, que se baje de imputarle a una persona la calidad de interviniente autor a interviniente cómplice a través de un análisis dogmático, que se verifique que existe como tal una situación donde no es posible imputar ese comportamiento delictivo, o que se delimiten los hechos para que yo me pueda defender bien. Esto no implica que usted contrate al abogado A o B, sino que el abogado A o B sea riguroso en esa audiencia de imputación de cargos. Bueno, profe, y para cerrar esta tanda de preguntas, nos pregunta Jesús Elías Duque Felfed, si un juez avala una imputación con ausencia o manifiesta contradicción de HJR, pese a la oposición de parte, la oportunidad de solicitar la nulidad sería la audiencia de acusación. Sí, claro, el escenario para el debate de la nulidad es, en primer lugar, la audiencia de acusación en el trámite del artículo 339, al ser, como usted lo dice, una audiencia de saneamiento, pero sí digo que no es el único. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser saneado en cualquier momento procesal. De hecho, el artículo 143 establece la obligación, 142, perdón, establece la obligación de que el juez en cada audiencia verifique que no exista desmedro de las garantías judiciales. Entonces, si usted como juez en la audiencia preparatoria verifica que no hay hechos jurídicamente relevantes, pues nunca podrá establecerse pertinencia y admisibilidad de los medios de prueba. Igualmente en la audiencia de juicio oral. Pero para quienes dicen que la nulidad tiene como escenario natural y exclusivo la audiencia de acusación, olvidan que la nulidad procede en cualquier momento procesal. Prueba inequívoca de ello es el contenido del artículo 181, numeral segundo del Código de Procedimiento Penal, que nos dice que es causal de casación la violación de garantías fundamentales. Y la violación de las garantías fundamentales es todo un mundo que se puede desarrollar en cualquier audiencia. Sin embargo, el tema de las nulidades pues es
una situación que se debe analizar de manera aislada y de manera diferente. Listo, profe, entonces continuemos. Listo. Entonces, bueno, la audiencia de imputación de cargos es una etapa frente a la cual no proceden recursos. Yo no puedo interponer un recurso frente a un acto de parte. Para que me entiendan, es como si yo voy y presento una demanda ejecutiva en un juzgado y yo voy ante el juzgado y le digo, apelo que el demandante haya presentado la demanda. El juez me va a decir, mi hermano, pero es que la demanda es un acto de parte. Espere que yo la admita. Y si yo la admito y usted está inconforme, apele. La imputación de cargos es un acto de parte y es un acto de comunicación, distinto a un acto de mera comunicación. Profe, eso no es contradictorio, no. La imputación de cargos es un acto de parte, un acto de comunicación. El fiscal le comunica a una persona unos hechos que van a traer unas consecuencias jurídicas, pero es un acto de comunicación reglado. No es una vaguedad, no es un acto de mera comunicación. Yo no puedo interponer recursos frente al acto de parte, pero sí se pueden generar nulidades frente a la vulneración de las garantías fundamentales en esa situación de parte. En la diapositiva donde referenciamos el concepto de los hechos jurídicamente relevantes, todas esas decisiones culminan en nulidad. ¿En razón de qué? En que se vio este tema. ¿Qué controla el juez en la audiencia de imputación? Voy a pasar rápido frente a algunos aspectos que no tienen ninguna discusión. Que el imputado se encuentre plenamente identificado e individualizado. Artículo 128 del Código de Procedimiento Penal. Es presupuesto material de la imputación. Que exista una relación breve y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes. Si no hay hechos jurídicamente relevantes, fiscal, usted no comunicó nada, no realizó la imputación. Que exista capacidad de comprensión del imputado frente a los hechos que son objeto de imputación. Esta sentencia está salida del horno. Esto lo dio a conocer ayer Mensaje Jurídico. Es un caso de una persona que tenía un trastorno mental, un trastorno paranoide, esquizofrénico, y se le imputaron cargos y dejaron pasar todo el proceso sin corroborar que la persona era una eventualmente inimputable. De allí que cito a la Corte Suprema de Justicia en esta decisión 4760 del año 2020, es del 25 de noviembre, se dio a conocer ayer. La posibilidad de ser emisor receptor válido en la actuación procesal es una condición necesaria del ejercicio del derecho a la defensa material e incide de manera sustancial en la efectividad de la técnica. Llevémoslo a un lenguaje sencillo. Para que yo pueda emitir o recibir una comunicación, tengo que estar en mis cabales, tengo que poderme defender. Si no entiendo lo que me están diciendo, no me puedo dar a entender o no puedo recibir, pues no me puedo defender. Y eso va a tener efectos como tal en la defensa técnica. El lenguaje comprensible es condición de validez de los actos de imputación, como lo prevén los instrumentos internacionales. Si yo no comprendo lo que me están diciendo, pues no voy a poder ejercer defensa. Cita la Corte como tal una serie de disposiciones anteriores. Hay que llevar el lenguaje al ciudadano del común. Una anécdota por allá con una profesora del doctorado, donde se quejaba de cómo los profesionales del derecho habíamos dejado de lado la rigurosidad científica en el uso del lenguaje. Entonces yo le exponía mi punto. Me decía, hombre, es que tenemos que llevar el lenguaje a que el ciudadano lo entienda. Y entonces me dijo, no, es que igual usted le puede hablar en lenguaje técnico y el ciudadano entiende. Yo le dije, doctora, permítame, yo hago un ejercicio con usted y usted me va a decir lo que le estoy diciendo. Entonces me dijo, hágale. Y yo, bueno, su ciudadano, a usted le estamos imputando que el 19 de enero del año 2021 usted deambulaba por inmediaciones de la carrera 52 con calle 52 con calle 41, permítame ahí la indulgencia en la dirección, y a usted se le encontró sospechoso, se le encontró ansioso y nervioso, por lo cual los policías le realizaron un procedimiento de rutina donde encontraron en su bolsillo derecho una sustancia blanca pulverulenta que por su color, olor y contextura es consecuente con las que se depositan en el cuadro 1, 2, 3 y 4 de la Convención de Naciones Unidas sobre la lucha contra las sustancias estupefacientes, razón por la cual usted fue aprendido en situación de flagrancia
por la conducta punible descrita y sancionada en el artículo 376 del Código de las Penas, razón por la cual se enfrenta a usted una pena de 48 a 68 meses de prisión. ¿Qué le dije, doctora? Que yo soy culpable de ese delito. ¿De cuál delito? No sé de cuál delito. Eso es lo que se le imputa al ciudadano. ¿Y será que el ciudadano sabe que eso está en las convenciones 1, 2, 3 y 4 de Naciones Unidas? ¿Será que sabe que o entiende que es una sustancia blanca purpurulenta que por su color, olor y contextura es similar a cocaína o sus derivados? No, es que llevar al lenguaje sencillo al ciudadano. Yo no puedo aceptar libre, consciente y voluntariamente lo que no entiendo. De ahí que se requiera pues como tal esa posibilidad. ¿Qué le corresponde al juez? Verificar que el ciudadano entienda lo que se le está diciendo. Esto es una reflexión para los operadores judiciales. Es muy posible que yo como juez, en turno de 6 de la mañana a 2 de la tarde, tenga que recibir 25 imputaciones. Y es muy posible que yo como fiscal tenga que hacer esas mismas 25 imputaciones. Y es muy posible que yo como defensor público o contractual esté acostumbrado a eso. Pero ojo, muchachos y señoritas, sobre todo para ustedes, futuros abogados, ese momento de 15, 20, 30 minutos para ese ciudadano es uno quizás de los sucesos más relevantes de su vida. Está ahí en una sala de audiencias, le están diciendo que se puede ir para la cárcel, le están imputando una conducta delictiva y por lo menos el juez y todos los que estamos ahí le tenemos que hacer saber a ese ciudadano qué es lo que está sucediendo. Para nosotros podrá ser un procedimiento de rutina, para ese ciudadano es un momento catastrófico de su vida. De ahí que cuando asumo el rol de defensor, asumo una dignidad, un honor. Esa persona me está diciendo, le entrego la defensa de mis intereses en sus manos. Yo tengo que hacer gala de que ese honor me están concediendo y tengo que hacerle ver a esa persona lo relevante que es. Tanto como si el médico me dijera, tranquilo hombre, esto es otra cirugía más de corazón abierto que yo voy a desarrollar. No se preocupe frente a este tema. Claro, doctor, me preocupo porque es mi vida y en la imputación de cargos me juego la vida. De ahí que no es un momento para pasarla rapidito. No es así, saquémoslo rápido. Que el ciudadano pueda entender qué es lo que se le está diciendo. Ahora, como esto es un acto informativo, el juez tiene que velar porque esa imputación sea suficientemente circunstanciada a efectos de que el imputado conozca todos los hechos endilgados y tenga la calificación jurídica coherente. De ahí que se pueda defender. Si a mí no me dicen cómo defenderme, pues con toda seguridad va a existir una nulidad por violación al derecho de defensa técnica. Y si me puedo allanar a los cargos, pues es apenas lógico que como operador judicial se me permita como tal conocer cuál es la calificación jurídica del comportamiento. ¿Qué tiene que controlar materialmente el juez? Si no se han dado las condiciones de procesabilidad, querella o de posibilidad de conciliación, yo no puedo recibir esa imputación. Venga, fiscal, esto es un delito querellable, hay caducidad de la querella, no le recibo la imputación. Siendo un delito querellable no hay conciliación, no le recibo la imputación. Ya el comportamiento estuvo prescrito por la delimitación fáctica, yo no le puedo iniciar a este ciudadano la actividad procesal, vaya y solicite la preclusión. El control de estricta tipicidad, partiendo pues de que la base de que si yo adecuo bien los hechos, pues tengo que realizar igualmente un ajuste del comportamiento. No me voy a detener aquí en esto muchísimo, dejo las diapositivas a su consideración, pero sí prodigar por un control de estricta legalidad y tipicidad. Pero es que no es la audiencia de imputación el escenario para debatir eso. Si no es ella, entonces ¿cuál? El fiscal, en virtud del principio modulador de la Constitución Política número sexto, tiene el principio de estricta tipicidad. Se debe a él, según el Código Penal, en el artículo 6. Tiene la obligación de actuar de conformidad con el principio de tipicidad estricta, de conformidad con el artículo 10 del Código Penal como tal. Debe obrar de buena fe de conformidad con el artículo 115 del Código de Procedimiento Penal. Es decir, el juicio de imputación debe implicar un control de estricta tipicidad que suprima la posibilidad de equivocarse entre lo que son los concursos reales o aparentes de tipos penales. No tiene lógica jurídica que un fiscal en una audiencia de imputación
pues desconozca los concursos reales o los concursos aparentes de conductas punibles. Que en un mismo comportamiento impute prevaricato por acción o por omisión. Que concurse una violencia intrafamiliar con unas lesiones personales en el mismo evento fáctico. Es decir, tiene que existir una subsunción adecuada. Que se vulnere el principio de non bis in idem. Esto en su vertiente de que se impute 2 veces o más una consecuencia jurídica a un hecho. Como por ejemplo, imputar hurto agravado en razón a la coparticipación criminal con circunstancia de mayor punibilidad del concepto de la coparticipación criminal 58 numeral décimo. No puede permitirse como tal. Que como tal se permita que el fiscal impute agravantes calificantes sin rigurosidad jurídica como tal, que el fiscal impute fácticamente un comportamiento delictivo y jurídicamente otro. El juez tiene que decirle, fiscal, venga, de estos hechos imputados usted tiene que realizar una adecuación típica. Igualmente en lo que tiene que ver con los allanamientos y con los acuerdos, en virtud de que de ellas se derivan la posibilidad de una aceptación temprana de cargos. Si el procesado se allana los cargos, no podrá retractarse. De ahí entonces que si el fiscal imputa jurídicamente de manera desacertada, pues va a generar un desmedro o bien para el procesado o bien para los mismos intereses de la administración de justicia. ¿Por qué? Porque los errores, al no ser producto de la actividad de parte, pues difícilmente se le podrán endigar a él. Y lo más importante, pues hasta ahora, o al menos a mi juicio, de esa imputación fáctica siempre tendrá que existir una correlación jurídica. Insisto, los hechos dentro del proceso no se modifican. Los hechos dentro de la actuación siempre serán los mismos. Nuevamente, entonces, aquí la correlación de ese concepto, de esos hechos jurídicamente relevantes, para efectos de que pues tomen nota de ellos, para efectos de que los tengan a su consideración. Unas precisiones finales. ¿Qué es el juicio de imputación? Entonces es la decisión que tiene que tornar o que tiene que tomar el fiscal conforme a las conclusiones de su actividad investigativa de acuerdo al programa metodológico de investigación. Esto de conformidad con la Providencia 2042 del año 2019 y que no se somete a un control material. De ahí que sea una obligación imperiosa diferenciar entre hechos jurídicamente relevantes. ¿Qué es el hecho jurídicamente relevante? El que se subsume en la norma. Hechos indicadores, los datos a partir de los cuales puede inferirse esos hechos jurídicamente relevantes. Y los medios de prueba, que son los que le permiten al operador judicial, en este caso al fiscal, llegar a la convicción, al menos el grado de probabilidad o de inferencia de qué es lo que va a generar en su juicio de imputación. No puede el fiscal ir a hacer ese juicio de imputación en la audiencia. El fiscal tiene que ir a comunicar el mismo. Es muy importante, particularmente en los delitos imprudentes, mal llamados culposos. Cuando yo hablo del concepto de la infracción al deber objetivo de cuidado, yo tengo que mencionar cuál es la infracción al deber objetivo de cuidado. Yo no puedo ir a decir, es que usted infringió el deber objetivo de cuidado, porque eso es una categoría jurídica, como hablar de antijuridicidad, como hablar de culpabilidad, como hablar de inimputabilidad. La infracción al deber objetivo de cuidado deviene de un hecho jurídicamente relevante. Y se resalta por nuestra Corte Suprema de Justicia. ¿Cuáles son las funciones de la imputación? Garantizar el ejercicio del derecho de defensa, sentar el análisis para la detención preventiva y delimitar los cargos frente a los cuales va a propiciarse la emisión de la sentencia. El juicio de imputación se le asigna al fiscal y esto no lo controla ni el juez, ni el Ministerio Público, ni la defensa. Una errada calificación fáctica y jurídica de los hechos puede conllevar como tal a las nulidades que se han desarrollado. No puede como tal la imputación de cargos contener situaciones diferentes a los hechos jurídicamente relevantes,
como la transcripción de la evidencia, como la discusión de lo que dijeron los testigos en un momento A o B, como discusiones innanes como tal que no son propias del escenario de la imputación. Y esto da lugar a lo que con frecuencia ocurre, que esas audiencias de imputación se tornen farragosas y eternas. Una imputación de más de 2 horas no tiene lógica, donde se generen como tal distinciones absurdas o entremezclamiento absurdo de lo que debe suceder en la audiencia de medida de aseguramiento o en audiencias como la acusación y la preparatoria, donde se generen discusiones que no son propias de endilgarle a un ciudadano imputaciones de naturaleza fáctica común. Y viene algo importantísimo, que es lo que ha sido novedoso como tal en la jurisprudencia a partir de la decisión 2042 del año 2019 y que igualmente se entiende a partir de lo que se desarrolló como tal en la decisión 3988 del año 2020 en lo que se denomina el ajuste fáctico a la calificación. Para cambiar o para modificar la calificación como tal. Las calificaciones de naturaleza jurídica proceden en la audiencia de formulación de acusación. ¿Yo puedo cambiar la calificación jurídica en la audiencia de acusación? Sí, porque mientras no se varíe la premisa fáctica, la gradualidad propia del sistema y la progresividad me permiten modificar la calificación jurídica. Yo lo que no puedo hacer es modificar el núcleo fáctico de la imputación. Si lo que yo pretendo es modificar la imputación, pues yo tengo que acudir a una adición o modificación de la audiencia de formulación de la imputación ante el juez en función de control de garantía. Salvo que los ajustes fácticos de la imputación sean favorables al procesado. Si lo que pretendo es modificar para bien del procesado los temas que son objeto de discusión fáctica, bien lo puedo hacer en la acusación como tal. Y esto mismo aquí resumido. La calificación como tal de, o qué es lo que procede como tal en la imputación. Procede el cambio de la calificación jurídica siempre y cuando no resulte en una modificación fáctica como tal. Esto es pues como tal el condicionante que se presenta. Por el tiempo que se me ha dispuesto de 1 hora y media y pues como por respeto a ustedes y para intentar ser de alguna manera pedagógico, pues hasta aquí llega mi intervención. Toda pregunta que se quiera desarrollar estoy presto a contestarla. Insisto en que las diapositivas quedan a disposición de los amigos de Globo y por supuesto ya a disposición de ustedes, son suyas, al igual que los escenarios para la discusión. Si se puede discutir o, digamos, lo que continuar con este tipo de escenarios, pues para bien se tengan. Permítanme culminar con una idea que me parece relevante. Dejen atrás la idea de que la imputación es algo de menor importancia, de menor relevancia. Muchos problemas podríamos ahorrarnos si le prestáramos atención a este importante acto de naturaleza procesal. Mariana, quedo contigo y con las preguntas que eventualmente se desarrollen. Listo, profe. Diego Flores Granada nos pregunta, ¿esa perfecta individualización del investigado también aplicaría al momento de la sentencia cuando la Ley 906 de 2004 obvió ese requisito que lo traía expreso la Ley 600 de 2000? Yo pienso, doctor Diego Flores, que no es una situación antinómica como tal. Pues nótese que el contenido del artículo 128 nos dice que para efectos de evitar errores jurisdiccionales, la Fiscalía tiene que realizar esa individualización concreta del procesado. Esto mismo lo establece el artículo 288 en su numeral primero y es presupuesto de la acusación en el artículo 337 numeral primero. Esto me ha llevado a mí a una conclusión. Yo a la audiencia de juicio oral no voy a distinguir quién es el procesado o no voy a probar quién es el procesado. Voy a probar que el procesado previamente identificado e individualizado es autor o partícipe del comportamiento que es objeto de acusación. Lo que en términos más rigurosos significa que para mí la individualización e identificación es un presupuesto material de la emisión de la sentencia. Sin plena identificación e individualización no puede existir la misma.
Yo era muy reacio a la estipulación de la plena identidad, pero con el tiempo he ido morigerando mi posición por dos razones elementales. Uno, porque lastimosamente la Fiscalía General de la Nación dejó de ser rigurosa en el análisis de esa plena identidad. Y ahí entonces que iban a decir que con la mera cédula se dejaba. Y esto dio lugar a que se generaran condenas contra homónimos o contra personas que en el argot popular se denominan chapeados. Entonces ahí la plena identidad me pareció importante estipularla con las diferentes corroboraciones, sobre todo con la logoscópica. Y dos, el fenómeno venezolano. El fenómeno venezolano dio lugar a que con los consulados no existiera un diálogo fluido, que no se pudiera establecer entonces la plena identidad del procesado, que no se permitiera establecer quién era el indiciado imputado, y esto ha dado lugar a errores jurisdiccionales. De allí que para mí sí plena identidad probada, bien sea con la declaración en la audiencia de juicio oral o bien con la estipulación probatoria, pues no puede dar lugar a la emisión de la sentencia. Pues ahí le doy la razón a usted frente a ese tema. Bueno, por acá Steve Loyona nos pregunta, la identificación individual de una persona frente a los hechos de delitos tipificados de otra nacionalidad y que ésta no cuente con documentos, ¿qué proceso se debe realizar para su identificación? Creo que tácitamente me anticipé a esa pregunta. Pero bueno, el artículo 128 del Código de Procedimiento Penal establece que las personas que se encuentren indocumentadas va a realizarse el cotejo de dactilar ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Si no aparecen allí registradas, se les va a registrar con el nombre que aporten sin dar cumplimiento a el Decreto Ley 1260 de 1970. Yo a título de broma siempre digo que si usted no tiene contraseña o cédula y la necesita rápido para votar, hágase capturar, porque lo van a cedular de manera inmediata. Sin embargo, ese problema con los extranjeros es mucho más grande porque no podríamos realizar ese procedimiento del artículo 128. Se tendría que hacer a través del trámite consular. Particularmente con Venezuela ha existido una situación disruptiva en lo que tiene que ver con los diálogos. Ellos no contestan a las peticiones. Hace algunos años tuve la oportunidad de estar en Arauca, en Cúcuta, realizando algunos ciclos de capacitación con la Defensoría Pública, a la cual pertenezco actualmente, y allí pues se establece que no hay comunicación frente a esa situación, lo que ha dado lugar a que en muchas oportunidades se haya tenido que morigerar este planteamiento y se está condenando con la plena individualización. Es decir, se condenó a quien dijo llamarse en la captura como Pedro Pérez, sin que se garantice la plena identificación. Eso es un problema que a mi juicio debe orientar alguna modificación legislativa o algún ajuste legislativo. Bueno, por acá nos pregunta Carlos Mario Burgos Rueda, el caso de Elisa Montgomery se puede haber considerado inimputable por los actos que la persona en mención no gozaba de los usos racionales y mentales en el momento de la indagación de los hechos. Yo tengo que ser completamente sincero, no sé cuál es el caso de Elisa Montgomery. Entonces, pues, si me pueden ilustrar frente al particular, me referiría, pero no tengo en mente en este momento el caso de Elisa Montgomery. Profe, yo tengo una pregunta propia y es de pronto hacer una precisión entre la diferencia entre contumacia y declaración de persona ausente cuando no acude el imputado a la audiencia. Bueno, realmente sencillo. La declaración de ausencia se presenta frente a una persona en la que el Estado no ha tenido la posibilidad de localizarlo, bien sea porque ha ordenado la captura a través del juez de control de garantías y no ha sido posible hacerla efectiva, o bien sea porque no procediendo a la detención preventiva en delitos que tengan pena mínima inferior a 4 años, no ha sido posible ubicarlo, citarlo, darlo a conocer. Entonces, en ese sentido, para evitar que exista mora judicial, para evitar que el Estado pierda la posibilidad de investigar a esta persona, se le declara persona ausente ante el juez de control de garantías previo un trámite de emplazamiento y comunicaciones
designándole un defensor público para que acompañe el procedimiento. De ahí entonces que el Estado, al declarar persona ausente a ese ciudadano, tiene que verificar que ha agotado todos los mecanismos para lograr su comparecencia. Entre otras cosas, si el juez de conocimiento corrobora en la audiencia de acusación que la Fiscalía no ha sido diligente en la búsqueda, anula todo lo actuado a partir de la declaración de persona ausente. Inclusive, esto lo establece con claridad la sentencia C591 del año 2005. La contumacia, por su parte, rebeldía. La persona, a sabiendas de la existencia del proceso, no quiere comparecer. Entonces, esa contumacia bien puede dar lugar a que la persona se le designe igualmente un defensor público o un defensor contractual. Yo pongo una pregunta en los exámenes que ya no voy a volver a poner porque la voy a sapear, y es, el ciudadano Juan Jiménez otorgó poder al abogado Pedro Castro para que lo representara en las diligencias. En estas diligencias la persona fue declarada persona ausente. ¿Existe algún inconveniente de naturaleza procesal en esta situación? La respuesta tendría que ser que, al habérsele otorgado poder, es una muestra inequívoca de que conoce de la existencia del proceso, razón por la cual no puede ser declarado persona ausente. Tiene que ser eventualmente contumaz, porque conoce de la existencia del proceso. Diferencia entonces, el ausente no conoce o no se ha podido corroborar que conozca el proceso, el contumaz conoce pero es rebelde a comparecer. Nota adicional, en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes no puede existir juzgamiento en ausencia, porque el sistema de responsabilidad penal para adolescentes es pedagógico, específico y diferenciado, razón por la cual si el adolescente no conoce del proceso, no podrá cumplirse la razón pedagógica del mismo. Sí podrá judicializarse en contumacia. Ok, profe, muchísimas gracias por esta presentación que nos has brindado. Muchos en el chat también te dan gracias. Juan Esteban Vanegas Alzate, Brian Berrío, Cruz Elena Hoyos. Muchas gracias a todos ustedes también por conectarse con este canal de Globo Enfoques, por este espacio tan espectacular que nos brinda Daniel. Y recuerden seguir al profesor en sus redes sociales, en Instagram y en Twitter. Muchas gracias a Globo por la invitación, a los estudiantes de la Universidad Autónoma Latinoamericana de la Universidad de Medellín, una bienvenida a este semestre. Acompáñennos más a los docentes, prendan la berraca cámara, interactúen, no nos dejen solos, porque realmente, si bien es cierto, la virtualidad nos ofrece algunos escenarios, pues tenemos que acompañar el proceso de aprendizaje y tienen ustedes que poner de su parte también. Nosotros nos molemos por ustedes y vamos a dar todo lo que esté en nuestras manos para que este semestre sea fructífero, pero de corazón acompáñenos. Y a quienes nos hayan acompañado también de otros canales, pues espero que haya sido benéfico para ustedes el espacio, y que si alguna burrada dije, sean indulgentes conmigo, porque esta es mi primera clase del semestre, entonces estamos apenas calentando motores. Mariana, un abrazo y muchas gracias por haberme acompañado y por habernos invitado a este escenario. Muchas gracias a usted, profesor. Recuerden a todos que Globo Enfoques les va a estar pasando las diapositivas del profesor por la línea de WhatsApp que está escrita acá en el chat de la presentación, o por el interno de Instagram. Que estén muy bien todos. Hasta luego.